Esta reunión está siendo grabada. Bien, en nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta sesión. ¿Cuenta, secretario? Señora Presidenta, se han recibido dos documentos. El primero, el mensaje con que se retira y se hace presente nuevamente la urgencia respecto a este proyecto, con el carácter de discusión inmediata. Y un segundo, del oficial de Alianzas Estratégicas para el Desarrollo de la Oficina de la Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, quien da a conocer sus observaciones sobre el proyecto y ofrece la colaboración a la Comisión. El documento que también se remitió, según informan, el mismo correo a los integrantes de la Comisión Mixta. Eso es todo, señora Presidenta. Gracias, Juan Pablo. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien. En la sesión anterior... ¿Sí? Digo que al final voy a pedirle algo, pero es que tenía que ir con la comisión del Senado, entonces lo voy a hacer al terminar la reunión mejor. Bien, senador. La comisión en la sesión anterior estaba tratando el artículo 128, en la página 121, el comparado, en su número 4, ¿Sí? Que se acordó eliminar el vocablo temporal que había rechazado la Cámara. Sin embargo, se discutió sobre el plazo. Este artículo se refiere a las causales de expulsión de residentes y dice encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en un plazo superior a 180 días contados desde el vencimiento del mismo, salvo que por casos fortuitos o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación. Se hizo presente que el plazo de la residencia es 1 año y que aquí se extiende en que tenga al menos 6 meses de atraso en haber solicitado la renovación. Por eso se discutió y se quedó de seguir discutiendo hoy día para ver cuál era la resolución de la Comisión Mixta. Y el subsecretario nos iba a traer una propuesta. Así es, porque la propuesta original que venía de la Cámara era eliminar la palabra temporal y luego, a petición del senador Insulza, que fue compartida por otros señores senadores y diputados, era hacer compatible este artículo con el plazo que se le daba a los migrantes en otro artículo para pedir tal renovación. Le damos la palabra al subsecretario o a Álvaro, que lo vemos ahí conectado. Álvaro Belolio, tienes la palabra. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. El subsecretario, a un segundo. Efectivamente, el subsecretario quería hacer 2 puntos adicionales sobre que eran los pendientes que quedan al Ejecutivo, sobre el artículo 33 de prohibición por declaraciones falsas y el 128.4 sobre los procesos de expulsión. El argumento del 128, y justamente para la discusión con respecto al tema de los plazos, apuntaba a que 2 cosas. Uno, que efectivamente la idea es que no es necesariamente inconsistente que el extranjero pueda pedir una visa hasta 1 año vencido su visa anterior, o 1 año y que después de los 6 meses pueda iniciar el proceso de expulsión. Y justamente tiene que ver con los incentivos o las herramientas que tiene el servicio, en este caso en el Ejecutivo, para incentivar o apuntar justamente a la regularidad. ¿A qué me refiero específicamente con eso? Que, por ejemplo, hoy en día la legislación actual dice que si una persona no ha pagado su multa en los 15 días, se podría iniciar el proceso de expulsión. Ha llegado el subsecretario. Ahí. Hola, presidenta, ¿cómo está? Ha llegado a Tartar. Y fue una llegada impresionante, ¿eh? Sí. Y además lo sacó así, ustedes vieron como lo agarró y lo tiró para afuera. Casi como el ministro del Interior. No es verdad. Humillante para Belolio fue eso. Ahora no hay ningún problema. No alcancé. Lo peor es lo apurado que se paró. Lo apurado que se paró Belolio es lo más preocupante en realidad.
Oiga, no. Presidenta, nosotros hicimos aquí una propuesta para explicitar lo que habíamos conversado la semana pasada. Y para que se entienda bien, Presidenta, aquí quizás hay 3 ritmos o 3 fases, ¿no es cierto? La primera es aquella persona que se le vence su residencia temporal y tiene obligación de renovarla dentro, es más, ajustamos el plazo en la ley, porque hoy día va a tener 3 meses, en los 3 meses anteriores al vencimiento de la residencia temporal para poder iniciar su trámite de renovación. E iniciado el trámite de renovación, esa persona se mantiene regular en Chile y puede mantenerse en nuestro país como si ya tuviera su residencia temporal vigente. ¿Cuál es el problema, presidente? Que nos encontramos con aquellas personas que no han iniciado su trámite de renovación de la residencia temporal al vencerse su residencia temporal. Alternativa número 1, ¿qué hacemos con los incumplidores, Presidenta? Hacemos con los incumplidores lo que corresponde sancionarlos a través de una multa, y como esa persona que al día siguiente de haberse vencido su residencia temporal queda irregular en nuestro país, bueno, iniciar el proceso de expulsión respecto de él. Nosotros creíamos, y creo que en eso coincidimos con la Comisión, Presidenta, en que esa persona es residente temporal, no una persona que se le venció el plazo de turista, ¿no es cierto? Es una persona que ya hizo todo su trámite de residencia temporal y por lo tanto lo correspondiente es que esa persona pueda tener un plazo razonable para poder iniciar su trámite de renovación sin ser expulsado de Chile. Y ahí empezamos con el tema del año, ¿no es cierto? La ley contempla 1 año de plazo para aquella persona que está en Chile como residente temporal y puede iniciar su trámite de renovación pese a estar vencido su residencia temporal anterior. ¿Cuál es el problema? Que si todos conocemos la naturaleza humana, Presidenta, y si que dejamos ese plazo de 1 año, vamos a poder tener una persona irregular, entre comillas, con su carnet de identidad vencido y en condición bastante precaria, porque va a tener su residencia temporal vencida, pero aún va a poder estar dentro del plazo para renovarla dentro de 1 año. Entonces, para eso, lo que hicimos fue que le dimos 6 meses, 180 días, sin que el Estado pudiera iniciar su trámite de expulsión para aquella persona que, estando irregular, tiene todavía posibilidades de renovación. Y si transcurren 6 meses y esa persona, pese a haberse vencido su residencia temporal, no inicia siquiera su trámite de renovación, el Estado puede iniciar el trámite de expulsión para aquella persona, pudiendo el extranjero, digámoslo así, bloquear el proceso de expulsión simplemente iniciando dentro de esos 6 meses siguientes su proceso de renovación. Eso es, Presidenta, esa es la intención. Nosotros estamos totalmente abiertos, Presidenta, a discutir esto, pero ese es el sentido que tienen las normas. No, podemos ponernos de acuerdo si queremos cambiar en ese sentido, pero esa es la intención que hay detrás de esta combinación de normas. Lo que hicimos nosotros fue explicitar que en el artículo de la expulsión, explicitar que esto era sin perjuicio de lo que estaba dispuesto con el año en que podían renovar. Gracias, Presidente. Gracias, subsecretario. Tiene la palabra el senador Insulza. Presidenta, yo creo que hay cosas que son materia de ley y otras que son de práctica de las instituciones. O sea, a mí me están llegando los avisos, por ejemplo, de la 4ª cuota del pago de contribuciones, ya me empezaron a llegar. Pero no está en la ley que me tienen que mandar esas cartas, porque me tienen que decir que si no paga las contribuciones antes de noviembre, a usted le va a pasar esto. Eso es un tema, como dice, a nadie lo empiezan a castigar 5 días antes de que vence el plazo para llevar adelante un trámite, ni 6 meses antes tampoco. Entonces, ahora sí, pero naturalmente, si la Comisión
la institución de migraciones, que considera necesario recordarle a los señores inmigrantes, señores o señoras, que van a tener que les quedan 3 meses para renovar su permiso, o que les quedan 6 meses, o que les quedan 4 meses o 2 meses. Eso es cuestión de ellos. Lo que queremos saber en concreto es después de cuántos meses está ilegal. Y está ilegal después de 1 año, según la ley que hemos dictado. Y por lo tanto, esto de que le empiezan los trámites, 6 meses antes, a mí me parece completamente impropio de una legislación. Porque deja a una persona, de alguna manera, genera una especie de situación intermedia. Hay un señor que tiene sus papeles al día, hay un señor que no tiene sus papeles al día, y al medio hay un señor que tiene los papeles más o menos al día porque no los ha empezado a tramitar y ya le están procesando la Dirección de Migraciones podrá empezar los trámites que quiera, pero los va a ejecutar el día que se cumpla el día que se cumple 1 año. ¿Y cómo los va a ejecutar? Si los va a tener preparados, no los va a tener preparados, si los va a hacer en ese momento, no es problema de ellos. La persona queda ilegal después de 1 año, y a mí me parece que basta con eso en la ley. Por tanto, yo estoy por poner 1 año en ambas partes. Yo no. Gracias, senador Insulza. Yo no comparto esa apreciación. Yo creo que la persona que se le vence la visa temporal sabe que queda irregular cuando se le va a vencer eso y tiene plazo para solicitar con anticipación o lo que quiera, pero el vencimiento está claro cuando le dieron esa visa temporal. Él, cuando le otorgaron la visa, sabe cuándo le va a vencer, y uno está regular o irregular, lo tiene clarísimo con esa fecha. Los otros son trámites administrativos. Exacto. ¿Y por qué está legislado el trámite administrativo entonces? ¿Por qué se dice en un pleno que a los 6 meses le van a empezar a tramitar la expulsión? Presidenta. El otro es el otorgamiento, la prórroga y la revocación, y cuando tú le das, cuando vas a empezar a hacer lo que se dijo la vez pasada, los trámites de expulsión, porque tú, cuando una persona lleva 6 meses viviendo en un país, 1 año, obviamente que no se puede llegar y expulsar de un día para otro, porque esa persona ya tiene una vida y no lo puedes echar de un día para otro, pero una cosa distinta es que tú le vas a reconocer el carácter de que está legal. Ahí hay una responsabilidad del migrante que, si sabe que su visa se vence, no sé, el 20 de noviembre del 2020, esa es la fecha de vencimiento, y a él le corresponde, ¿no es cierto?, con la anticipación debida pedir la renovación, porque sabe además que con el solo hecho de pedir o solicitar la renovación ya volvió a estar regular, y por lo tanto nadie lo puede expulsar. Ese solo hecho de pedir la renovación lo volvió a dejar regular. Entonces, a mí me parece que uno tiene que ser, como migrante, que te interesa tener tus papeles al día, ser proactivo también. Perdón, alguien me había pedido la palabra. Presidenta. Me permite un último argumento, perdón. O sea, una persona, perdón, porque estamos hablando de la residencia temporal aquí, naturalmente, por eso borramos la palabra temporal, porque está de más, ¿no? Porque cuando tiene residencia definitiva no tiene que renovarla. Tiene residencia temporal por 1 año. Al cabo de 1 año, al cabo de 6 meses de haberlo obtenido, le van a empezar a decir que se inició su trámite de expulsión, porque no ha renovado la residencia que le dieron por 1 año, no la ha empezado a renovar hasta 6 meses antes. Presidenta, para aclarar solamente. Cuando renueve esa, vamos a tener renueva esa, el señor corre, le llega la notificación del Ministerio del Interior de que le están a punto de renovar, de iniciar su trámite de expulsión por no haber renovado su residencia en 6 meses, entonces la hace de nuevo, y 6 meses después le lleva otra notificación igual. O sea, en el mismo año tiene que sacar 3 veces su permiso de residencia temporal, presidenta. Yo creo que es una exageración. Presidenta. Pagando la multa, sí. El diputado señor Velázquez me Tiene que había pagar pedido multa la si está palabra. al día. Él está al día, tiene 6 meses de visa. Pendiente. Presidenta. Pero senador, le doy la palabra al diputado Velázquez. Presidenta, mire, yo considero
que la propuesta que hace el subsecretario va en el camino, bueno, relativamente va en el camino correcto de lo que había solicitado el senador Insulza y otros colegas más, pero yo sería un poquito, subsecretario, un poquito más drástico. ¿En qué sentido? Que si bien es cierto, se le pretende dar un plazo después de vencida su residencia, esta debería continuar estando vencida. Y es decir, desde el primer momento en que la persona se le vence y no hace una renovación, debería aplicársele una multa, aunque sea pequeña, ya sea diaria o mensual, porque esa es la forma. Cuando se le aplica una multa, la gente tiene temor y empieza a agilizar el tema. De lo contrario, sería dejarlo al arbitrio y esperar cuando falte un mes del año que se le está dando de gracia para que inicien este proceso. Tal como dice el señor Insulza, nuestro senador, debería ser este año, pero desde el primer día en que se le vence, el primer día original, debería corrérsele una multa. Y esa multa, aunque usted no lo crean, yo sé que usted lo creen, colega, los inmigrantes inmediatamente empiezan a iniciar el proceso porque tienen un apremio y están obligados a hacerlo. Pero también comparto con el senador Insulza de que hay que entender que hay muchos migrantes que se encuentran en zonas aisladas, en fundos y en otros sectores donde no necesariamente tienen la información. Por eso sería importante, junto con informar, si usted lo estima pertinente, iniciar una campaña, pero reitero, si yo estoy ilegal en Chile, se cumple un año y yo continúo un año como que si aquí no pasara nada, yo creo que no vamos bien por ese camino. Pero si yo le aplico una multa desde el primer día, no le va a caber la menor duda que van a estar las distintas instituciones, las direcciones regionales de migraciones van a estar completas, porque los migrantes, de alguna u otra manera, una gran mayoría de ellos son responsables y van a querer ponerse al día. Es una opinión para que no quede tan flexible y que este tema el día de mañana, reitero, el migrante va a esperar el último día para iniciar el proceso de expulsión y no haciéndolo antes. Es lo que yo pudiera aportar, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Saldívar. Gracias, presidenta. Yo creo que compatibilizando un poco lo que ha señalado el senador Insulza, el diputado Velázquez, y para no combinar cosas de carácter administrativo con temas de orden estrictamente legales, en el caso de la ley que estamos conversando, lo que pudiese señalar como propuesta en este artículo es que cumplido el año de plazo, la persona que tenga en trámite su renovación quedará exceptuada de toda sanción. Eso simplifica y deja claro, en el sentido de que si la persona no partió 6 meses antes con los trámites, porque así lo tenga que decir la norma, simplemente el momento de cumplir el año, si la persona está tramitando, por cierto, queda liberada de toda sanción y por supuesto continúa el curso del trámite hasta que obtenga la renovación o bien cualquier otra situación que esté tramitando, presidenta. Yo creo que eso puede simplificar y puede ahorrar palabras en este sentido. Gracias, diputado Saldívar. Ofrezco la palabra. No. Presidenta. El subsecretario, tiene usted la palabra. Sí, quizás, presidenta, para mayor claridad, porque estamos confundiendo plazos quizás. Sí. Aquí hay una persona que obtiene su residencia temporal en Chile, tiene un año de residencia temporal. Durante ese año nadie lo va a multar, nadie lo va a perseguir, nadie lo va a amenazar. Siguiendo el ejemplo del senador Insulza, que a mí me parece correcto. Durante ese año nosotros
todo lo que hagamos con él es tratarlo como un regular, no como un irregular. No podemos presumir que él no va a renovar. Si esto se trata de lo siguiente, y ahí para aclarar, vencido ese año, nosotros tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Si esa persona no renueva, y aquí también siguiendo la lógica del diputado Saldívar, presidenta, si esa persona renueva su visa hasta el último día, renueva su residencia temporal hasta el último día antes de queda regular. O sea, al día siguiente nadie le va a pasar una multa porque él está regular en Chile, aunque no se le haya otorgado su renovación con el solo hecho de haberla solicitado, mantiene su residencia temporal en Chile. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos entonces? Es aquellas personas que no han renovado su residencia temporal en nuestro país. Ahí tenemos, y bien lo decía el diputado Pedro Velázquez, presidente, si esa persona no renueva dentro de plazo, dentro de los últimos 3 meses de vigencia de su renovación, lo primero que vamos a hacer es multarlo, ¿no es cierto? Si él llega, paga su multa y renueva su visa, no hay problema. El problema es qué hacemos con aquellas personas que no pagan la multa y no renuevan su visa. Como sabemos que son residentes, que tienen su familia acá, que tienen arraigo, les decimos, mire, sabe que usted va a poder renovar su visa hasta 1 año después de habérsele vencido la anterior. Va a poder renovar su residencia hasta 1 año después. Pero como no queremos que esté 365 días irregular en nuestro país, porque no tiene visa, porque la visa se le venció y todavía no inicia su proceso de renovación, lo que queremos es incentivarlo a que lo haga. Entonces, los primeros días le aplicamos una multa. Si pasan 6 meses en que no ha renovado su residencia, el Estado puede iniciar un proceso de expulsión. Si finalmente esta es una norma que limita al Estado, porque en realidad, por regla general, presidenta, si es que la persona no paga la multa y transcurren 15 días, de acuerdo con nuestra legislación actual, yo podría iniciar su trámite de expulsión. A los 15 días que no pagó la multa, le cursé la multa por no renovar, no pagó la multa, 15 días, yo podría hoy día iniciar su trámite de expulsión. Lo que estamos haciendo aquí es siendo más condescendiente con aquellos extranjeros que tienen una residencia temporal y por lo tanto presumimos que están radicados en nuestro país, tienen familia en nuestro país, eventualmente tienen trabajo en nuestro país y por lo tanto les damos 1 año. Pero necesariamente nosotros en algún momento tenemos que tener la posibilidad de iniciar el trámite de expulsión porque esa persona está irregular en Chile. Lo que estamos haciendo es darle un periodo de tiempo de 6 meses en que no vamos a poder iniciar el trámite de expulsión. Esta es una norma limitativa para el Estado. Gracias, presidente. Así es. Senador Galilea, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Yo quería volver a situar dónde se produjo esta discusión la sesión pasada, porque yo entiendo perfecto, todo lo que dijo el subsecretario está perfectamente bien dicho. Si la única duda que a mí me bajó y que yo entendía que era la misma duda del senador Insulza, era que hay una norma que dice que hay el plazo de 1 año para pedir la renovación de la residencia temporal después de vencida. Y estamos viendo esta otra norma que dice que a contar de los 6 meses de vencimiento de la visa de la residencia temporal, uno entra en causal de expulsión. Entonces, ahí se produce nuestra duda era simplemente de que parecía más lógico que ambos plazos fueran idénticos, es decir, ya está bien, yo acepto que usted se me atrase 6 meses, 3 meses, 8 meses, 9 meses, lo que quiera, siempre sujeto a multa, pero que la causal de expulsión se diera en una misma fecha, sea 1 año, sea 6 meses, sea 9 meses, me da lo mismo, porque si no, se va a producir podría producirse una cosa media rara, y eso es lo que yo me temía, era que el Estado inicia un proceso de expulsión en el mes 7, y naturalmente que el residente temporal vencido va a decir, oiga, pero ¿cómo me va a expulsar si yo tengo, está bien, múlteme, pero no me expulse porque yo tengo 1 año para pedir
de atraso para pedir la renovación de mi visa, de mi residencia temporal. Entonces, eso es todo el punto. Yo creo que debería ser el mismo plazo. Y yo tenía entendido que el senador Insulza iba como tenía la misma inquietud. Es o 6, o es o 1, un año, o en 9 meses, me da exactamente lo mismo, pero que sea el mismo plazo, porque si no, vamos a tener me parece a mí, esta inconsistencia legal. Entonces, yo quería simplemente que viéramos eso, o que me aclaren si esa inconsistencia que yo estoy viendo no existe, bien, me allano. Pero yo creo que es más lógico decir, desde vencido el plazo, hay un X tiempo para igual renovar, sujeto a multas, pero se puede renovar. Y después de ese plazo, lo lamento mucho, sé que te demoraste tanto, que ya entraste en causal de expulsión. Punto. Y ya no puedes pedir renovación tampoco, porque ya te demoraste tanto, pasaste todas las multas, fuiste tan increíblemente dejado, que ya ni siquiera puedes pedir de nuevo la residencia temporal. Entraste en causal de expulsión. Punto. Ese para mí era todo el problema que teníamos. Entonces, bueno, no sé si existe alguna propuesta de la subsecretaría o si esa inconsistencia que yo veo en verdad no existe, pero eso era todo el punto. Gracias. Senador Insulza. Está silenciado, senador. Encienda su micrófono. Digo que yo estoy de acuerdo con todas las aclaraciones, pero este es un tema bien simple. Si es el artículo, el gran problema aquí es que bastante adelante, bastante al comienzo de la ley, el artículo 37, ¿sí? Dice, hay un inciso que se ha agregado en el Senado se agregó este inciso. Los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de un año contado desde su expiración. O sea, tienen un año para renovar su permiso de su residencia, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes. Hay multas establecidas. Si no lo renovó antes de que venciera el año, tenía que pagar multas, claro. Pero tiene un año para renovarlo. Y más adelante le metemos un 128 que dice que lo podemos pulsar a partir de 6 meses. Entonces, ¿en qué condición queda la persona que no ha renovado su permiso haciendo uso del artículo 37, no ha renovado su permiso que venció hace 8 meses? Pero al mismo tiempo se está tramitando ya su solicitud de expulsión porque entró en una causal de expulsión según el artículo 128. Eso es una inconsistencia, presidente. Ahora, si se quieren quedar con la inconsistencia por razón de, mire, es que no es para que se están porfiados, presidenta, si está claro que es una inconsistencia. Pues. O sea, ¿cómo puede decir un artículo una cosa y otro artículo decir una cosa distinta? El 37 dice que tiene un año para prorrogar. Y el 128 dice que a los 6 meses lo van a empezar, se hace acreedor a la expulsión. Yo la verdad es que creo que ese es un error, presidente, lo digo francamente. Y va a traer problemas. No me imagino la cantidad de abogados de inmigración que se van a ganar unos pesos en decir que su cliente fue tratado equivocadamente porque lo expulsaron cuando llevaba 8 meses y tenía un año para renovar. Gracias, presidente. Gracias, senador. Subsecretario, déjeme darle la palabra antes de dársela a usted a la diputada Pérez que la está pidiendo. Diputada Pérez, tiene usted la palabra y luego el subsecretario. Presidenta, después... Y después el diputado Lonton. Diputada Pérez. Gracias, presidenta. Mire, yo creo que aquí, yo encuentro que esto es más sencillo, pero requiere voluntad. Si nosotros vamos a querer cambiar o no los plazos adecuados, porque como bien señala el senador Insulza, dice se debe modificar, ¿cierto?, el artículo 128, aumentando de 6 meses a un año, y sin embargo la propuesta del subsecretario entiendo que no es modificarla, es dejarla tal cual, ¿cierto?, o modificar otras materias, pero lo único que podemos hacer, entendiendo de lo que pasa a la mixta, es revisar estos plazos. No nos podemos meter en el 37, porque tenemos una facultad bien acotada hoy día en la mixta.
La ley, por una parte, concede un derecho al migrante entregándole un plazo para que éste pueda renovar su visa vencida, pero por otro lado también inicie su expulsión a los 6 meses de vencida. Entonces, ¿cuántos de esos migrantes, que es lo que nos debiera preocupar, que renueven su visa en el día 1 del mes 7, serán expulsados sin poder hacer efectivo el derecho que le concede el artículo 37? Porque ahí, ¿cierto?, existe una sanción y en caso de no renovar en fecha, y esa sanción es la multa. Hay otro, uno podría también buscar el argumento, Presidenta, que en el artículo 37 se señala un plazo para renovación del artículo de 1 año y el del 128, como lo dijimos, 6 meses. Entonces, en ese sentido, si uno revisa el encabezado del artículo 128, dice, son causales de expulsión del país para los titulares de un permiso de residencia. Entonces, al establecer 2 fechas distintas entre uno y otro artículo, no habría fundamento suficiente al no haberse cumplido el plazo que dé sustento a la expulsión. Y yo concuerdo con lo que señalaba el senador Insulza, que el día de mañana pudiéramos tener muchas y distintas formas de interpretar esto, y eso puede ser complejo para una legislación que esperamos sea moderna, ordenada, regular y segura, y sin duplicidad en sus propios artículos. Gracias, Presidenta. Yo estoy por dejarlo en 1 año. No sé si hay una propuesta en torno a eso, sino como para ir ordenándonos. Gracias. Gracias, diputada. Le doy la palabra al diputado Lonton y al subsecretario enseguida. Diputado Lonton. Presidenta, gracias. A ver, yo tiendo a concordar con lo señalado con el senador Galilea Insulza, en el sentido primero de la ubicación de la norma, porque si tú en el 37 estableces que la sanción máxima va a ser una multa, la norma que viene con posterioridad, que no sé dónde está ubicada, podría llegar a ser contradictoria con la del 37, es decir, creo que primero hay un tema de ubicación de las normas, y segundo, Presidenta, a ver, si tú tienes una sanción durante los primeros 6 meses con una rebaja, y me imagino que después de los 6 meses no va a haber una rebaja, el proceso de expulsión tú lo puedes iniciar de igual manera y llevarlo a cabo después del año, o una vez cumplido el año. Pero ¿qué sentido tiene señalarlo expresamente o que hay un proceso de expulsión cuando tú necesariamente lo vas a llevar a cabo después del año? Eso es lo que a mí me causa una contradicción, es decir, lo estás multando con rebaja o sin rebaja, pero al mismo tiempo están iniciando un proceso de expulsión. Entonces, podría leerse incluso como una doble sanción. Entonces, eso es lo que a mí yo creo que habría que corregir desde el punto de vista de la redacción, Presidenta, porque creo que si establecemos claramente que la sanción durante el año es la multa y con posterioridad se expulsará, creo que no es necesario poner que se inicia un proceso de expulsión, porque es evidente que después del año se va a expulsar. Por lo tanto, esta norma del 37, Presidenta, yo creo que es contradictoria de alguna manera con la que vimos la sesión pasada, principalmente por aquello, Presidenta. Creo que yo lo resolvería de una forma mucho más simple, porque necesariamente, Presidenta, después del año se va a expulsar, no antes. Por lo tanto, creo que eso habría que aclararlo. Gracias. Subsecretario, gracias, diputado Lonton. Subsecretario, tiene la palabra. Presidenta, cuando pueda me da la palabra. Gracias, Presidenta. Enseguida, senador, le doy la palabra al subsecretario y después a usted. Sí, quiero aclarar, Presidenta, el artículo 37, para claridad de la Comisión, Presidenta, para que no tengamos confusión respecto de eso. El artículo 37 habla del otorgamiento, la prórroga y la revocación. Y dice lo siguiente, Presidenta. Las solicitudes de residencia temporal las solicitudes de residencia temporal deberán ser tramitadas en el más breve plazo, deberán ser en 60 días. Los residentes, la prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al servicio con no más de 90 días ni menos de 10 días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente. Esa es la regla. Es decir, yo solo puedo solicitar la prórroga desde el plazo de 90 días hasta el plazo de 10 días antes de que expire.
Y para total claridad, Presidenta, expirada la residencia temporal, queda en irregularidad ese extranjero. Ese es un extranjero irregular. Bueno, entonces digamos que es irregular y que a los 6 meses tiene que ir. Pues. ¿Está bien? Claro, entonces tiene razón el Pero senador no al año, Insulza. antes dice que al año, güey. Claro, exactamente. Yo creo que tiene razón el senador Insulza, porque pareciera que le diéramos un año más de regularidad en el último inciso del 37. Y eso no es verdad, porque se le expiró la residencia, no tiene un permiso de residencia en nuestro país que esté vigente. Entonces, expiró. Y la confusión se produce, como bien lo dijo el senador Insulza, Presidenta, porque el inciso quinto dice: los residentes cuyo permiso haya vencido podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de un año contado de su expiración, debiendo en todo caso pagar las multas correspondientes. Yo creo que ahí se produce la confusión, porque efectivamente pareciera que hay una prórroga automática de un año, ¿no es cierto? Lo que no es real, o al menos es contradictorio con el inciso segundo. Entonces yo entiendo, señor Presidente, que lo que queríamos hacer es cerrar en 6 meses y decirle: mire, ¿sabe qué? Usted tiene un año para renovar, que va desde los 90 días antes de que expire hasta los 6 meses después de expirar. El problema es que si usted renueva, pide la prórroga entre expirado y los 6 primeros meses, va a tener que pagar una multa porque se le pasó el plazo. Transcurridos esos 6 meses, expulsado. Y ojo, que aquí hay una gran diferencia a raíz de lo que plantea el diputado Longton, Presidenta. Aquel que no pide la prórroga dentro de plazo, después debe iniciar un nuevo proceso de solicitud de residencia. Ya no es prórroga, ya es otorgamiento de la residencia. Y por lo tanto, ese es el efecto que tiene este plazo. Y ahí, entonces, pongámonos de acuerdo, Presidente, yo estoy 100% abierto a que nos pongamos de acuerdo cuál es ese plazo que le vamos a dar para poder prorrogar una vez vencido el plazo. Puede ser 6 meses, puede ser 9 meses. Yo creo que un año es un exceso, Presidente. Gracias, subsecretario. Tiene la palabra el senador Pizarro. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los colegas, diputados, diputadas y senadores y senadoras. Y al señor subsecretario. Pido disculpas por haberme incorporado un poco tarde. Todavía acá en Ovalle estaba en actividades y me atrasé. Yo creo, después de escuchar el debate, que en vez de irse clarificando, se va complicando. Lo que derechamente primero tenemos que concordar es el artículo 37, porque es ahí donde se está generando la contradicción. Independiente por dónde vayamos, porque mientras en ese artículo 37 existe un plazo en el que la persona que quiere renovar un permiso de residencia temporal va de 90 a 10 días, en el mismo artículo, en el otro inciso, le damos la posibilidad de que se interprete que es un año después de que se haya vencido. Y ahí evidentemente se empiezan a producir todas las contradicciones respecto de en qué momento se produce la posibilidad de la expulsión. Entonces, primero, tratemos de concordar bien qué es lo que hacemos con el 37, que es donde está el inicio de la contradicción. Y ahí me da la impresión de que lo que plantea el subsecretario y varios de los colegas Pablo, ¿cómo está ahí? Es que... Oye, estoy en la comisión, estoy en la mixta de migraciones. Bueno, ¿Puede cerrar su micrófono, senador Insulza, por favor? Que ya lo cerró. Allá. Entonces, Presidenta, yo creo que nos guste o no, tenemos que volver y clarificar bien. No, Presidenta. Primero el artículo 37. Si no, vamos a seguir enredados, porque es ahí donde se gatilla, despejando el tema de cuándo la persona tiene que pedir la renovación para no caer en la irregularidad, no caer en la sanción, no caer en el proceso de inicio de una expulsión. Eso es lo primero. Y claramente los dos incisos son contradictorios, porque si yo les digo que tienen un plazo de 90 días antes de que venza hasta 10 días, que es donde tienen que presentar la solicitud, a partir de ahí, si lo hace, puede pasar un mes después, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y esa persona no va a estar en condición de irregularidad porque va a estar cumpliendo con los requisitos que la propia ley le pide para la renovación. Puede que al final el ministerio puede que no se la dé o se la den 6 meses después, da lo mismo, pero ha iniciado en tiempo y forma, de acuerdo a la ley, el artículo 37, su proceso. El problema es qué es lo que pasa
cuando no hace eso. Y ahí es donde viene el segundo inciso, que establece que puede hacerlo después de que se venció hasta un año. Y ahí es donde se nos pagando genera la multa, claro. Independiente de la multa, independiente de los 6 meses. Entonces, primero arreglemos esa parte. Yo creo que la confusión se genera fundamentalmente. A mí me parece bien que una persona que sabe que está temporal, que le dieron la visa por un año, este es como el carnet de chofer. Sí. El carnet de chofer, yo sé que tiene un plazo, que tiene un vencimiento. Sé que para renovarlo tengo un plazo también. Si no lo renuevo, no es que quede sin licencia de conducir, tengo una licencia de conducir vencida y lo que no puedo hacer es conducir, pero sé que tengo un plazo. Pero aquí se produce la contradicción, es como que sé que tengo el plazo temporal, se me vence la visa, no hice la solicitud, es que el inciso tanto del artículo 37 me permite presentarla hasta un año más, o hasta 6 meses más, da lo mismo. Eso no tiene lógica. Entonces, o nos quedamos con el plazo fatal, sin excepción, de que se hace antes de que se venza, y eso, independiente de cuándo se autorice o no, le permite tener una continuidad hasta que se defina si se le otorga o no, o creo yo que hay que definitivamente establecer los mecanismos de sanción y los tiempos de inicio del proceso de expulsión en los tiempos que se han dicho acá. Si lo vamos a expulsar no puede ser tampoco un plazo de un año porque eso es demasiado largo. Así es. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Presidenta. Senador Galilea. Me parece que ya después de todas estas intervenciones está clarísimo el punto. La contradicción se produce en el 37, tal como los señores subsecretarios, y muy bien lo explicitó después el senador Pizarro. Esta contradicción entre los 90 y después le da un plazo de un año es lo que genera todo el 37. Yo me allano, el subsecretario proponía dejar todo esto en 6 meses. Yo creo que está perfectamente bien. Y si resolvemos eso, yo creo que se acaba toda esta discusión. Gracias. Ahora, el artículo 37 no es materia de esta comisión, por lo tanto Exacto. se requeriría el acuerdo unánime de la comisión, para que pudiéramos revisar el artículo 37, inciso, si alguien me ayuda con el secretario, ¿cuál es el inciso? ¿Dónde está? Inciso quinto. Inciso quinto. Entonces le solicito al señor secretario que tome el acuerdo para que la comisión mixta pudiera revisar el artículo 37, inciso quinto. Por eso, Presidenta, para efecto del artículo 121 se requiere unanimidad para ello. Senador Araya. ¿Cómo 121? Para concordarlo con el 121. Para ver un asunto distinto. Artículo 121. Senador Araya. Sí, secretario. Senador Galilea. De acuerdo. Senador Insulza. Presidenta, no quiero yo realmente crear más problemas en esto. Este artículo, en realidad, a mí me parece que se debería decir un año. Y en el otro debería ser un año también. Yo no veo por qué vamos a cambiar uno y no discutamos si cambiamos uno o el otro y cambiamos el que sea necesario. O se cambia 6 meses por un año en el 128, o se cambia el año por 6 meses en el 37. Esa es la discusión de fondo al final. Correcto. O sea, está de acuerdo en discutir el 37, senador. Pero los dos, vamos a discutir los dos, 38, 37 y 128. Los vamos a armonizar en un año o en 6 meses. Así es. Senador, para eso necesitamos abrir la discusión para que el plazo que se establece en el 37, inciso quinto, que no es materia de esta comisión mixta, coincida, que establece un año, coincida con el 128, para que los plazos que hemos estado hablando, que usted planteó, puedan ser lo mismo y coincida. Necesitamos la unanimidad de esta comisión, porque si no, no podemos cambiar el del 37, inciso quinto. Yo estoy de acuerdo, Presidenta, pero el artículo 37 que se estaría abriendo dice un año, y el 128 que no se estaría abriendo dice 6 meses. No, yo no estoy disponible para eso.
No, el 128 Senador, el 128 está abierto, es materia de esta comisión. Para poder ver ambos, es lo que estamos pidiendo la votación. Sí, de acuerdo, no tengo problema en eso, entonces, no hay problema. Diputado Longton. De acuerdo, de acuerdo. Diputada Pérez. No, no estoy de acuerdo, no doy la unanimidad. Ahora sí. Ya. Senador Pizarro. Ya no hay unanimidad, ya así que ¿para qué me pide la opinión? Yo estoy por discutirlo, pero si no se puede, no se puede. Correcto. Diputado Trisopi. De acuerdo. Diputado Saldívar. De acuerdo. Diputado Velázquez. Micrófono, Pedro. Micrófono, Sin Pedro. micrófono, diputado. No, Velázquez está sin micrófono. Abajo, a mano izquierda de la pantalla, su micrófono, diputado. Sigue. Dime con la mano, diputado, por favor. Afirmativa, correcto. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, en este momento no existe unanimidad por el voto de la diputada señora Pérez. Bien, podemos entonces abrir a discusión el artículo 37, inciso quinto, porque no tenemos la unanimidad y al no ser materia de la mixta no podríamos hacer concordar ambas. Presidenta. Diputada, Presidenta. Entonces tendríamos que... La única forma de concordarlo sería aumentar de 180 días este artículo 128. Sí, pero con eso yo no estoy de acuerdo. Diputado Araya. Presidenta, lo que pasa es que yo le pediría por su intermedio a la diputada Pérez que reconsiderara su posición, porque lo que queremos es que un texto sea concordante. Si no, nos va a obligar a tomar decisiones que probablemente no se van a entender después en la aplicación práctica de la norma. Si, a mi juicio, lo que hay, si no logramos modificar los dos artículos, claramente después se puede producir un problema de interpretación como el que queremos evitar. Yo lo que le pediría a la colega, pues siempre el ánimo de la comisión mixta es tratar de resolver los problemas y para tener buenos proyectos que después no generen estos líos que seguramente si no modificamos el otro artículo se va a dar, o si no nos va a llevar a tomar alguna situación, una decisión distinta respecto del artículo en cuestión. Pero para tener claro, perdón Presidenta que me meta, pero para tener claro, si no se abre el 37, lo que tenemos que modificar el 128. Y modificar el 128 en el sentido que ha planteado el senador Insulza. Yo estoy de acuerdo con que si va a quedar así, tiene que ser un año. Y eso es seguramente lo que está en el trasfondo de la votación de la diputada Pérez y es comprensible también. Porque si no, el riesgo que se corre abriendo los dos es que se pierda el plazo de un año que a algunos les interesa mucho. Claro, y a otros consideramos que ese año sin expulsión es extremadamente excesivo. Por eso debiéramos haber reabierto el otro y haber buscado un punto intermedio que podrían haber sido, no sé, o 6 o 9 meses, pero para las regiones que tenemos excesiva migración, un año sin expulsión y dar el doble de una residencia temporal, querido senador, es un exceso. Entonces vamos a quedarnos con la contradicción. Presidenta. Diputado Velázquez. Presidenta, mire, yo quisiera compartir con ustedes la preocupación que ustedes tienen, a mí me consta, tanto en la primera, Arica, Iquique, Antofagasta, de la cantidad gigantesca de inmigrantes, y en ese sentido yo comparto con usted su preocupación. No obstante lo anterior, lo que aquí se había, siguiendo los pasos o la opinión del senador Insulza, el objetivo era que después de vencido el plazo, no se le va a renovar a esa persona por sí solo, sino de que va a continuar con su documento vencido, pero yo soy partidario, reitero,
desde el primer día en que se le vence, se le debe aplicar una multa diaria que podría equivaler al 10% de una OF, que son 3.000 pesos diarios, y que al mes serían 30.000 pesos, pero eso incita o lleva a que el inmigrante tenga que ponerse al día. Ahora, ¿por qué un año? No hay que olvidar, a no ser que yo haya escuchado mal, que muchos de ellos van a tener que ir a regularizar a Mendoza o a otro lugar. Por otra parte, si bien es cierto, respetuosamente, señora presidenta, pero en nuestra región y hasta Punta Arena hay inmigrantes trabajando. Por lo tanto, también el tiempo podría ser un año mucho, pero también en hacer las gestiones también lleva tiempo. Por lo tanto, yo reitero que un año es como la fecha normal. Terminando el periodo de gracia, la persona queda irregular, pero se le debe aplicar una multa diaria, porque es la única forma que la persona diga, oye, tengo que pagar y voy a tener que hacerlo. Y por otra parte, las personas van a tener que viajar, muchos a Mendoza o a otros países a regularizar, que según es lo que yo quisiera entender, lo que se dijo la vez anterior, y finalmente tomar las palabras del senador Araya, en que nuestra colega Pérez pudiera reconsiderar para poder estudiar bien estos dos proyectos. Eso es, presidenta. Gracias, Presidenta. diputado Velázquez. Presidenta, ¿me permite? Claro que sí, senador Insulza. Presidenta, yo quiero tomar un poco lo que el tono que ha tomado la discusión en esta última parte. En realidad aquí estamos hablando de personas que ya tuvieron una residencia permanente, una residencia, digamos, temporal. O sea, hay gente que seguramente entró legalmente al país y recibió después de su trámite una residencia temporal. No estamos hablando de gente que entró por paso no habilitado, ni de gente que está irregularmente en Chile. Eso lo vamos a ver probablemente cuando hablemos de los artículos transitorios. Y esta gente que entró legalmente, y si se quiere agregar que entiendo que está el motivo de expulsión, el haberse echado ilegalmente, esas cosas ya están consideradas. Por lo tanto, yo no creo que sea una cosa tan tremenda tomar en serio lo que dice el diputado Velázquez, en el sentido que hay mucha gente que está afuera, que ya se adaptó en Chile, que ya lleva un año y está hasta puede ser gente que ya lleva 2 años con residencia permanente y ahora está pidiendo la definitiva y se atrasó. Eso puede ocurrir. Entonces yo no veo ningún drama tan tremendo a ese tipo de personas, que yo creo que son la mayoría, no olvidemos eso. Yo pienso que realmente se ha exagerado mucho en el último tiempo, todo el tema del ingreso por pasos no habilitados, todo lo demás, que es lo que ocurrió en los meses de pandemia, por cierto, de cierre de la frontera. Pero la mayor parte de las personas que están ilegales en Chile, o que están irregulares, es gente que ingresó legalmente. Y mucha de esa gente obtuvo su primera residencia temporal ya. Y posteriormente le vamos a decir ahora que le vamos a hablar de un plazo para no expulsarlo. Yo la verdad es que yo cambiaría el 128 a 12 meses o a un año y ya. Y dejaría concordadas las leyes así sin necesidad de mover el 37. Pero no creo que estemos hablando aquí de ninguna condición delictual, sino de una negligencia que realmente, como lo ha dicho el diputado Velázquez, va a ser multada desde el primer día, pues. O sea, el que quiera renovar su residencia después se le ha vencido, después de que se le ha vencido un año, y va, aunque a los 3 meses, a los 4 meses, a los 8 meses, o a los 10 meses, se le va a cobrar una fuerte multa por eso. No es poco. Entonces yo por lo menos me atengo que yo digo, si el que está abierto es el 128, entonces cambiemos el 128 a un año y no cambiemos el 37, porque realmente a mi juicio no es realista con el tipo de migración que tenemos. Gracias. ¿Ofrezco la palabra? Presidenta. Secretario. Sí, presidenta, yo lamentablemente tengo que partir, presidenta, pero no quiero decir antes plantear lo siguiente, presidenta. Creo que, dado la confusión que ha planteado el senador Insulza, que a mí me parece muy, muy relevante y me hizo mucho sentido cuando él planteó que aquí iban a haber abogados de migraciones que se iban a hacer un gran negocio con esta contradicción que existe en el artículo 87. Y así es bien posible, porque ¿qué es lo que pasa, presidenta? Aquí va a vencer el plazo de un permiso en Chile, y esto me gustó el ejemplo, por su intermedio, presidenta, que puso el senador Pizarro.
Esto es equivalente a que a uno se le venza la licencia de conducir, lo detenga el carabinero y le diga, no, pues si yo todavía, oiga, no tienen para qué llevarme el auto corral municipal si estoy dentro de los 3 meses que se me venció, así que no me lleven detenido, déjenme tranquilo. A usted se le venció el permiso de residencia en Chile, Presidenta, y usted está irregular en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la interpretación que le tenemos que dar a ese inciso quinto? No queda clara, porque a usted le van a pasar una multa por la irregularidad. Sin embargo, el Estado no la va a poder expulsar por esa irregularidad. Entonces yo creo que en ese caso es mejor simplemente eliminar el plazo del artículo 121 y simplemente que el Estado pueda expulsar conforme a la regla general. Es decir, si a usted le pasa una multa, si a los 15 días de cursada la multa usted no la paga y por lo tanto no regulariza su situación, bueno, entra el causal de expulsión de inmediato y por lo tanto lo expulsamos, porque es una persona que está irregular en Chile. Y además, por una razón muy simple, Presidenta. Esa persona en Chile la obligamos a una condición de precariedad total, porque muy bien lo dice el senador Insulza, Presidenta. Esa es una persona que está radicada en nuestro país, es decir, tiene familia, tiene trabajo y todo. ¿Qué hace esa persona con un carnet de identidad vencido que no le permite hacer ningún trámite? Porque se le va a vencer el carnet de identidad cuando se le venza el permiso de residencia, no un año después. Se le venció el carnet de identidad, Presidenta. No puede hacer ni un giro bancario a esa persona. Y por lo tanto, le estamos dando un año a esa persona para estar en un limbo jurídico que es altamente perjudicial. Tiene todos sus documentos vencidos, tiene su residencia temporal vencida, tiene una multa cursada por el Estado. Sin embargo, va a poder mantenerse en este limbo por esta inconsistencia que tiene el artículo 37. Yo creo que eso ya no hubo acuerdo para corregirlo, Presidenta. Por lo tanto, lo que corresponde es que el Estado tenga las herramientas que tiene, lamentablemente, o la multa o la expulsión. No hay más, no tenemos más herramientas migratorias. Y por lo tanto, yo decidiría en la opinión, Presidenta, porque en el peor de los casos, y me pongo en el caso, Presidenta, de las situaciones que nos están pasando ahora. Nosotros hemos sido bastante criticados por extranjeros que se incorporaron a procesos de regularización, se les rechazó la regularización, como esta persona, este ciudadano extranjero que mató a 7 personas, algunas de ellas en situación de calle, y nos criticaron bastante de por qué nosotros no habíamos expulsado a esa persona. ¿Qué respuesta voy a tener yo, Presidenta, cuando hay una persona que se le venció su permiso de residencia? Le cursé una multa y no la pagó. Sin embargo, la ley no me permite expulsarlo sino hasta un año después de que se le expiró el permiso de residencia. Yo creo que, Presidenta, estamos dejando una contradicción que solo nos perjudica. Vamos a tener que estar dando explicaciones por esta norma que es contradictoria. Entonces, optemos por uno u otro camino. O le damos un colchón de tiempo para que regularice, pero muy claramente en qué condiciones, y tiene que ser un colchón corto, o simplemente asumimos que el Estado no va a poder expulsar a ese irregular durante un año, independiente de lo que haga en Chile. Entonces, yo creo que tenemos que asumir esa responsabilidad, Presidenta. Yo creo que lo mejor sería corregir la contradicción que hay en el 37 y espero que la Comisión pueda lograr ese acuerdo. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Presidenta, yo creo que tenemos bastante claro el tema. O sea, mi proposición es que para hacer esto cambiemos a un año el artículo 128. La propuesta del señor subsecretario del Interior es que cambiemos a 6 meses el artículo 37. Esas son las dos formas de regularizar esto, pues. ¿Y por qué no decidimos en términos bien simples eso? Cosa de votar entre 6 meses y un año en los dos artículos, Presidente, esa es la realidad. Tendrá que cambiar el que cambie y tendremos que estar todos de acuerdo en la mayoría, porque si no, efectivamente, como lo dice el senador Araya, no podemos llegar a pedir a la sala de la Cámara o a la sala del Senado que realice esto. Tenemos que resolverlo nosotros. Y el tema es bien simple. ¿Se le da ¿tiene un año de gracia o tiene 6 meses de gracia? Esa es la realidad.
todas las multas correspondientes, como ha señalado el diputado Velázquez, por cierto, eso está claro desde el primer día. Ya, pero José Miguel, no tenemos acuerdo para eso. Algunos estamos por... yo prefiero un año, aunque a algunos les parece excesivo, sin duda, como lo ha explicado la presidenta. Pero y además no tenemos acuerdo para abrir el 37. Presidenta, o llegar a una solución intermedia y acordar un plazo entre los 12 y los 6 meses, que sea 8, habilitando la modificación del 37 y corrigiendo el 128. Lo que pasa es que para eso no tenemos el acuerdo, diputado, que era lo que pensábamos hacer, ¿no es cierto? Pero para eso no necesitamos la unanimidad para poder abrir el 37. No, por eso lo vuelvo a plantear, ya no en una futura acuerdo de plazo, sino que planteando derechamente, si está bien a la diputada Pérez, con una apertura del 37, pero con un plazo de 8 meses, y que es la vía intermedia entre los 6 y el año, donde están claramente las dos posiciones de los miembros de esta comisión, para tratar de sacar esto adelante y no dejar una norma que a todas luces nos va a generar problemas en el futuro, y creo que eso sería impresentable de parte de esta comisión. Presidenta, le sugiero lo siguiente. Dígame, senador Pizarro. Si es que es posible. Yo en estas comisiones uno aprende que no es bueno forzar a nadie, si es que hay un tema un poquito más de fondo. Entonces, ¿por qué no hacemos dejémoslo como está, y mientras tanto vemos si podemos conversar con la diputada Pérez el tiempo que sea necesario para buscar una alternativa que permita reabrir las dos cosas en la línea de buscar una solución intermedia? Si es que ese es el tema, porque a lo mejor la diputada Pérez, por otra razón distinta a la que hemos estado conversando acá, tomó su decisión. Dejémoslo así, creo yo, que no afecta a nadie. Okay. Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Presidenta, mire, esta no es mi primera comisión mixta que estoy. De verdad creo que concuerdo con los parlamentarios que hay que buscar una fórmula. Ahora, también quiero señalar que no venía el artículo 37, por lo tanto, sí estoy disponible, como dice el senador Pizarro, a revisarlo, a conversarlo, pero quiero señalar algo, porque aquí se intenta también instalar cosas que no son así. Cuando hablamos de estas personas, ¿cierto?, de estos migrantes, son los que ya están regularizados, los que viven, los que probablemente están trabajando, que tienen familia, que ya llevan un año en nuestro territorio. Así que para que no instalemos y ni satanicemos el tema de la migración, yo entiendo las realidades territoriales, pero esta tiene que ser una ley nacional, y por tanto eso es lo que yo aspiro, y eso es lo que tratamos de hacer desde la Comisión de Gobierno, y por cierto lo que hizo la bancada también de la ADC en la Cámara. Así que estoy disponible para revisarlo, porque no vamos a poder terminar hoy día todo este comparado, pero lo podemos conversar, Presidenta. Gracias por la voluntad, diputada Pérez. Lo vamos a dejar pendiente. Entonces, el 128 para la próxima comisión, en aras de buscar un acuerdo. Yo le quiero decir que nadie trata de satanizar la migración. Particularmente creo ser una de las senadoras que ha sido más dura con este tema, porque efectivamente la región de Tarapacá tiene una situación en que todos están sufriendo mucho este tema, pero a la misma vez es una de las regiones que yo le diría tal vez la más multicultural desde hace mucho tiempo, desde el guano con los chinos, del salitre, de la zona franca, de la gran migración con los peruanos y los bolivianos, que ha tenido una muy buena migración, pero que últimamente está sufriendo mucho, y están sufriendo no solamente los chilenos, sino que los muy buenos migrantes que ha tenido la región. Pero son precisamente los tarapaqueños y la gran cantidad de buenos migrantes los que nos están pidiendo una buena ley con reglas claras, por lo que está pasando, no ahora, sino que yo le diría en los últimos 10 años. En los 10 años en que se han visto realmente afectados, y por eso necesitan una ley con claridad. No queremos satanizar nada, sino que solamente lo que se pide desde la región y para todo el país es una ley clara que precisamente
que con normas como esta no se presten a abusos. No es otra cosa lo que buscamos, solamente claridad y reglas claras, diputada. Esa es nuestra intención con esto, no es satanizar a nadie, pero solamente eso. Ya, yo creo que alcanzamos a pasar al siguiente artículo, secretario. Está silenciado, Juan Pablo. Debemos dirigirnos a la página 131 del comparado. Que se refiere al artículo 134. El artículo 134, la norma se refiere a la revocación y suspensión de las medidas de expulsión. El inciso segundo señala: en ningún caso se podrá revocar o suspender la medida de expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada de los delitos que merezcan pena aflictiva señalados en el numeral 5 del artículo 32. Este inciso fue suprimido por el Senado en el segundo trámite constitucional y la Cámara de Diputados rechazó la supresión del inciso segundo. Lo voy a presentar en pantalla enseguida. Ahí está, señora presidenta. Este inciso segundo de la Cámara de Diputados lo suprimió el Senado y la Cámara ha rechazado la supresión. El Ejecutivo propone mantener el artículo como está, pero no me quedó claro si es como está en el primer trámite o en el segundo. Pues le ofrezco la palabra a Álvaro Belolio. Para que Por su intermedio, presidenta, efectivamente esta revocación y suspensión se está esperando la modificación y la mejora del numeral 5 del artículo 32, que fue el acuerdo que ya fue votado la semana pasada. Y en general el Ejecutivo recomienda la aprobación de este inciso una vez que se llegó al acuerdo del numeral anterior. Gracias, presidenta. O sea, usted lo que está proponiendo el Ejecutivo es que mantengamos la propuesta del Senado, toda vez que al haber ya aprobado la semana pasada en la comisión mixta la redacción nueva del artículo 32, número 5, en que incluimos nuevos delitos, eso ya no sería necesario volver a incorporar este inciso que quería la Cámara. ¿Eso es lo que propone el Ejecutivo? ¿Sí entiendo bien? No, al revés, presidenta. Justamente lo que se estaba esperando era que se modificara, se mejorara el numeral 5 del artículo 32, cosa que fue realizado, y al Ejecutivo nos parece bien que este inciso permanezca en la ley. O sea, que efectivamente la revocación y suspensión de la medida de expulsión no sean para los casos específicos del numeral 5, que, como todos recuerdan, eran justamente los crímenes y los delitos más complejos en una sociedad. O sea, el Ejecutivo está de acuerdo con la Cámara, quiere que se vuelva a incorporar este inciso en la ley. Sí. Ok, ofrezco la palabra Presidenta. a Andrés. Gracias, presidenta. Presidenta, este fue un inciso que incorporamos en su momento con el diputado Trisotti, y tiene que ver, presidenta, para disminuir los grados de discrecionalidad que podría tener la autoridad para efectos de revocar y suspender una medida de expulsión, ya que no queda claro cuáles son las razones por las que se puede revocar y suspender. Por lo tanto, dejar expresamente que en las causales del 32 número 5, que son los delitos más graves de nuestra legislación, presidenta, no se va a poder revocar por ninguna forma y por ninguna razón la orden de expulsión cuando hay una sentencia firme y que ya está ejecutoria, es decir, ya cumplió la pena y corresponde la expulsión. No le dejamos entregada a la autoridad política o a la autoridad de turno la decisión de revocar una medida como esta, presidenta, considerando que el 32 número 5, como le decía, son delitos que tienen alta penalidad y que una vez ejecutoriada y cumplida la sentencia, tienen que necesariamente ser expulsados de nuestro país. Por lo tanto, disminuimos la discrecionalidad que podría existir respecto a una revocación y suspensión de esta medida, considerando obviamente los delitos contemplados en el 32 número 5, presidenta. Entonces le damos más certeza jurídica respecto a que necesariamente el 32 número 5 va a ser expulsado sí o sí, y no va a haber una revocación y suspensión que no sabemos los motivos, y lo más probable es que no lo sepamos porque no están explicitados en la ley, presidenta.
Eso. Gracias. Gracias, diputado. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que era como redundante porque en ningún caso el Ejecutivo podría revocar o suspender una medida de expulsión en esos casos. Está impedido. Y si llegara a hacerlo, casi que podría ser el Ejecutivo sancionado o podría cometer una falta de la probidad. Pero bueno, ¿Me permite, Presidenta? secretario, quería Una señalar. duda respecto a lo que planteó el diputado Longton, porque la norma tal como está no exige que se haya cumplido la condena. Y entiendo que las normas actuales exigen que una persona cumpla la condena en Chile por estos delitos. En el inciso propuesto habla de que esté por sentencia firme y ejecutoriado, pero no dice y que haya cumplido la condena, o una vez cumplida la condena. Presidenta. Diputado. Sí, Presidenta, lo que pasa es que eso está en otra ley, en que cuando hay pena aflictiva, necesariamente tienen que cumplir la pena en nuestro país, cuando tiene excepto una pena de más de 3 años y un día. Y una vez cumplida esa pena se podrá expulsar. Cuando tiene menos de 3 años y un día, la autoridad tiene la posibilidad de optar de si cumple la pena en nuestro país o si es expulsado. Creo que está en la 18.216. Y, Presidenta, contestándole un poco lo que usted señalaba, la primera parte del inciso dice: las medidas de expulsión podrán ser revocadas o suspendidas temporalmente en cualquier momento y por la misma autoridad que la dictó. Lo que establece el 32 número 5 son las prohibiciones de ingreso a nuestro país. Por lo tanto, cuando hay una prohibición de ingreso de una persona que está condenada o en un proceso judicial pendiente, ahí queda claro. Es decir, no puede entrar a nuestro país. Pero en el caso que la persona haya cometido un delito en nuestro país y haya cumplido la pena, necesariamente tiene que ser expulsado cuando tiene pena aflictiva. Pero en este caso dice que la autoridad, las medidas de expulsión pueden ser revocadas o suspendidas temporalmente por la misma autoridad que la dictó. Es decir, en este caso podría la autoridad revocar o suspender esta medida por razones que no tenemos a la vista ni están explicitadas en la ley, Presidenta. Por eso, para dar mayor certeza respecto a que las personas que necesariamente están en la situación del 31 número 5 tengan que ser expulsadas necesariamente y no quede entregada a la autoridad de turno el suspender o no, o revocar o no esta orden de expulsión. Eso, Presidenta. Gracias. Presidenta. Senador Pizarro. Sí. Mire, pongámonos para aclarar nomás, yo estoy de acuerdo con la primera parte con claridad que dice que la revocación y suspensión, ¿no es cierto? Las medidas de expulsión y retorno asistido podrán ser revocadas o suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó. ¿Y eso por qué? Porque puede existir alguna causa que amerite que esa autoridad suspenda la medida, la suspenda temporalmente. ¿Por qué? Porque puede haber algún antecedente. Por ejemplo, tuvimos toda una discusión de lo que se considera en algunos casos el interés superior del niño, niña o adolescente. Supongamos que alguno de ellos tiene la orden de expulsión y al país donde tienen que enviar o expulsar a ese niño, niña o adolescente se encuentra en una situación, no sé, de cualquier tipo, de caótica, de emergencia, en fin, que está en riesgo la vida o está en riesgo la integridad física o qué sé yo, esa autoridad puede suspender, debe tener esa facultad. Es una facultad por lo demás que es suspender temporalmente, no es definitiva. Entonces, eso es distinto y yo creo que habría que separar bien lo que viene después. En ningún caso se podrá revocar o suspender la medida de expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada. Eso es para que la autoridad administrativa no pase a llevar una decisión de un tribunal, ya, porque esta es sentencia firme frente a un delito, con una sanción, etcétera, etcétera. Yo creo que como están juntas y uno tiende a leerlo literalmente juntos, se produce la confusión, pero son dos casos completamente distintos. Gracias, senador Pizarro. Sí, Presidenta, yo creo que, si me permite, tal vez podríamos aclarar el punto si pusiéramos ahí que en ningún caso la autoridad podrá revocar, etcétera, etcétera. En lugar de se podrá revocar. Para que quede claro que el tribunal ciertamente puede hacerlo, el tribunal puede
suspender una medida, puede suspender una decisión de ese tipo. Pero si se trata de evitar el abuso de autoridad, el que la autoridad revoque una expulsión o retorno a una expulsión, puede ponerse que en ningún caso la autoridad podrá revocar o suspender la medida de expulsión, etcétera, y con eso resolvemos el problema. ¿Okay? La verdad es que parece como muy drástico, como que nadie pudiera suspenderlo. Yo creo que si uno va a un tribunal con una razón, una autoridad, la autoridad judicial, el Poder Judicial puede suspenderlo. Lo que estamos tratando es que la autoridad no lo revoque y eso se podría dejar en claro. Diputado López. Sí, me parece, Presidenta, tanto lo que señaló el senador Pizarro como el senador Insulza. Primero, distinguir la medida de expulsión, la revocación o suspensión, porque la revocación es distinta a la suspensión temporal. Distinguirlo del 32 número 5 y ponerle la autoridad, porque claro, como dice el senador, bien dice el senador Insulza, entonces quedaría una medida complicada. A mí me parece. En ningún caso la autoridad administrativa podrá revocar y suspender la medida de expulsión de aquello y ahí sigue. Sí, está bien. ¿Le parece? Sí. ¿Lo sometemos a votación así? Sí. De acuerdo, Presidenta. Bien, toma la votación, secretario, por favor. Perfecto. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Insulza. A favor. Diputado Longton. A favor. Senador Pizarro. No, que voy por orden alfabético. Perdón. José Miguel es por alfabético. Que yo creí que era por orden. No voy a decir nada, está bien, me excuso. Si hubiéramos usado otro criterio, hubiéramos partido por usted, senador Insulza. Claro. Senador Pizarro. Por antigüedad no cabe duda. Senador Pizarro. Por experiencia, senador, no por antigüedad, por experiencia. Exacto. Diputado Trisotti. Favor. Diputado Saldívar. A favor, señor secretario. Diputado Velázquez. Favor, señor secretario. Señora Presidenta. A favor. Falté yo, secretario. Son la diputada. Diputada, no estaba presente. Si pudiera prender la cámara, diputada. A favor. Necesito que prenda la cámara para poder verla. Estoy con... Ahí. Es solo para verlo. Perfecto. Ahí está, gracias, diputada. Señora Presidenta, aprobada entonces la norma con la modificación propuesta por unanimidad 10%. Bien. Estamos en la hora, Presidenta, de la sesión. Muy bien. Se nos viene una semana complicada, pero vamos a buscar un espacio para poder avanzar prontamente, sí, claro. Y ojalá la próxima semana en los artículos que nos quedan tratar de avanzar lo más posible y ojalá terminar. Muy así bien, que habiendo tratado las materias objeto de la sesión, la levantamos y ante los senadores de la Comisión de Gobierno, el senador Insulza nos quería decir algo. Presidenta, perdone que me meta con este tema, es un tema aprobado en la Cámara de Diputados que está ya en el Senado y está para ser discutida, que es una norma que restringe o suprime el uso de fuegos artificiales en una cantidad. A mí me han llamado varios diputados de distintos lugares del país que esta ley está pendiente en nuestra comisión, me dicen. No sé si estará en la nuestra o en la comisión de gobierno. Me dijeron que en la comisión de gobierno. ¿La tenemos, Juan Pablo? Que yo recuerde, no hay nada sobre fuegos artificiales, porque a ver si ha ingresado lo último. Revísela y si la tenemos, citamos para verlo, porque tenemos que citar ahora las que llegaron también y que nos pidieron. Don José María Hurtado sabe, parece. Don José María Hurtado parece saber de esto.
Señor presidente, con su permiso. Sí. Sí, ese es un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que está pendiente de su vista en la Comisión de Defensa. Porque eso es lo que es el control de armas. Es una norma que está vinculada a control de armas. Usted la petición. Sí, ¿Cuál, perdón? En su momento se lo planteé la Sí. señora secretaria de la Comisión de Defensa y lo tienen presente, así que habría que insistir con ella para avanzar. José María, ¿cuál era, perdón? Un proyecto de ley de fuegos artificiales. Yo le mando después el boletín, señor presidente. Mándaselo, porfa, a la secretaria, porque... Mándale, porfa, porque yo le pedí que diéramos todos estos proyectos que estaban detenidos, que fueran relativamente de fácil despacho para poder sacarlos rápido. Mientras ustedes sacan, mientras está pendiente la control de armas. Efectivamente. Exactamente. De acuerdo, presidente. Lamento haberla molestado, presidenta de la Cámara de la Comisión de Gobierno Interior, pero está el presidente de la Cámara de la Comisión de Defensa. Así que, muchas gracias. Es que no lo tenía en registro ese que estaba pendiente, ¿no? Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego, gracias. Chao.